Muy buenas tardes, nuevamente estamos a punto de empezar el tema rutinas de los padres que afectan a los hijos. ¿Cómo ha cambiado su vida o cómo ha cambiado su rutina durante todo este tiempo de cuarentena? ¿Qué es lo que ha ido modificándose en su vida a lo largo de este tiempo en el cual ha estado usted eh, viviendo esta cuarentena junto a sus familiares, a sus hijos? ¿Y cómo es que ha ido este tiempo de aislamiento, ha ido cambiando su estilo de vida, cambiando su forma de relacionarse con las personas, su forma de relacionarse con su propia familia incluso? Y cómo ha ido cambiando incluso su manera de trato para con usted mismo y para con los demás. Estuve justamente intentando preguntar o hacer esa pregunta acerca de cómo ha vivido esta cuarentena, cómo es que le ha cambiado la vida, y recibí algunas respuestas bastante interesantes. Justamente estoy buscándolo para que pueda usted verlo, leerlo. Lo puse en mi Facebook y, y he puesto, o bueno, he reconocido varias cosas de las que han estado cambiando. La rutina al tomar desayuno, al almorzar, el acompañarse con la familia, el hacer ejercicios para otros. Ahora hacen ejercicios diariamente, algunos tienen más tiempo, se levantan mucho más temprano. Eh, Hay por ahí alguien que me escribió acerca de que ahora juega más a los glotones que antes. Somos dos, te diré, mi tocayo César. Han cambiado bastantes cosas relacionadas a la forma en que han estado llevando su vida. Cosas tan sencillas como a la hora de levantarse, a la hora de ponerse determinada ropa. No sé cómo estarán ustedes, pero ahora que ya empezó el frío, pues empezar a buscar alguna ropita ya de invierno, un poco como que cuesta un poco, ¿no? Porque la ropa está guardada y en algunas ocasiones, pues hay que renovar, como dicen algunos. Sin embargo, no todos están continuamente haciendo eso. Recuerdo haber escuchado a una periodista el día de hoy por la mañana que ahora que el frío se está volviendo más intenso, le es difícil ponerle ropa a sus hijitos para esta temporada porque ya pues está cambiando el clima y los niños, ella tiene unos niños que ya están creciendo y la ropa del año pasado ya no le queda. Entonces, ahora con todos los establecimientos cerrados es difícil poder establecer este tipo de ropa que van a tener que colocarse, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántas cosas están modificándose en su vida? ¿Cuántas cosas está de alguna manera planteándose en su vida? Y por eso el día de hoy quise elegir este tema, porque así como han cambiado nuestra vida en formas sencillas, en nuestra manera de trabajar, en nuestra forma de vestirnos, hay quienes y ya no se bañan todos los días, ahora hay quienes se bañan cada 3 días, o a veces cada 4, o hay quienes usan la ropa más cómoda que puedan, hay quienes se levantan mucho más tarde, hay quienes ya no están tomando desayuno, etcétera. Pero, ¿qué quiero llegar con esto? Que hay muchas de las rutinas o muchos de los hábitos que están intentando hacer en este tiempo, está perjudicando su propia vida y la vida de sus hijos también, sobre todo aquellos que somos un poco glotoncitos, ¿no? Porque en estas últimas temporadas me doy cuenta que la ropa ya me queda más apretada que antes, ¿no? Felizmente que acá no se ve nada, no se ve más que lo necesario y que de alguna forma nos está generando ciertos cambios que necesitamos prestarle también atención a todas estas cosas, ¿no? Así es que voy a empezar compartiendo algunos temas importantes acerca de las rutinas y cómo esto afecta nuestra vida, nuestra labor. Vamos a ir conociendo un poco y descubriendo lo que realmente son las rutinas, ¿no? Que básicamente es algo que nos permite estar acostumbrados, es un hábito, continuamente se repite y se va adquiriendo con la repetición que nosotros tenemos, sea de una actividad o de muchas tareas o de tareas que muchas veces se van dando y dando y dando.
Cuando usted empezó esta cuarentena, probablemente no habría tenido nuevas formas de tratarse. Ahora que ya tenemos más de 60 días en la cuarentena, ya es una manera mucho más clara de qué hacer y qué no hacer, no solo entre usted, sino incluso con sus familiares y con sus hijos. Pero ¿cuánto se ha puesto a pensar en qué cosas han cambiado en su vida en este tiempo, sobre todo en su manera de pensar, sobre todo en el hábito que usted tiene para con usted mismo? Por ejemplo, en mi caso particular, permítame el ejemplo, a mí no me gustaba tener el cabello pues demasiado largo, ahora que lo tengo me es incómodo, y tengo todas las fotografías que tengo y todos los lugares a donde he estado yendo, siempre he sido con el pelo corto, cortísimo, cortísimo. Tal es así que muchos se han sorprendido incluso de que tenga el pelo medio ondeado, pero eso solo ocurre cuando me crece demasiado. Ahorita estoy echándome demasiado gel porque en realidad, si no, mi pelo estaría una especie de Africa look, ¿no? y no, no es cómodo para mí trabajar de esa forma. Entonces, ¿cuántas cosas han cambiado en usted? ¿Cuántas cosas ha generado esta rutina, esta sensación de ir perdiendo el control de algunas cosas y cómo esa pérdida de control de algunas cosas comienza a afectar su vida, comienza a generar ansiedad, comienza a generar angustia, comienza a generar irritabilidad? Ahora vamos a ver eso. Sus emociones cambian porque ese estado de ánimo se ve afectado por las circunstancias que le rodean. Mire usted, hay investigaciones que hablan que hasta el 90% de las cosas que hacemos en la vida es repetitivo, es automático. Esa condición que de alguna forma, gracias por lo que escriben, vamos a ponerlo para que todos lo lean, ¿ya? Ahí está, queda grabado. Gracias. Esa condición que tenemos de poder ir haciendo las cosas en forma automática, son generados principalmente por estos hábitos, por estas costumbres, pero dice el 90% de cosas. Seguramente usted no se pone a pensar cómo hace, lo hace de forma automática. No sabe pensar o no se pone a pensar en cuánto está comiendo o cómo está comiendo porque lo hace de manera automática. El que usted se vista, el que salga, el que haga determinadas cosas, sigue pasando de forma automática y a esa condición, a ese momento de forma automática en la que está usted haciendo las cosas, uno no la piensa, uno la vive como si nada hubiera ocurrido, como si fuera algo pues que no merece importancia. Y de esa misma forma, déjeme decirle, hay conductas o comportamientos que solemos hacer que sin darnos cuenta lo hacemos de forma automática. Como que, por ejemplo, las quejas son de forma automática. Ya es una rutina quejarse. Las preocupaciones, como lo vamos a ver más adelante, el criticar o desvalorizar a alguien o algo ya se vuelve rutinario. Hay gente que ingresa al Facebook solo para buscar a ver a quién le voy a decir qué en un momento determinado, porque se vuelve rutinario, se vuelve una condición automática en la que intento de alguna manera hacer algo para generar una emoción, como la risa, el agrado, o generar, o más bien tapar una emoción, evitar una emoción, como el hecho de criticar a alguien, o el hecho de quedarse callada o callado frente a un conflicto, frente a alguna burla tal vez, o alguna condición que sea desagradable para alguien. Entonces, es importante que usted se dé cuenta de cuántas cosas en su vida están funcionando de forma automática, porque si usted no es consciente de lo que está pasando de forma automática, va a ser muy difícil aprender a controlarlo, aprender a manejarlo o incluso aprender a cambiarlo. Veamos algunas conductas que se han estado dando en nuestras vidas y que son dañinas para nosotros, que son hábitos que sin darnos cuenta lo hemos aprendido, lo estamos llevando en nuestras vidas y continuamente estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo valor o las mismas condiciones, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, es muy dañino y que muchas veces nos es difícil soltar, me incluyo, es el tema de la comida, por ejemplo, ¿no? El tema de la comida chatarra, llamada comida chatarra. Esta condición que nosotros estamos viviendo en este tiempo, donde han tenido que desaparecer todos los restaurantes
casi a la fuerza, y donde cada uno de nosotros que había estado habituado a esa vida ha tenido que romper, ha tenido que cambiar, ha tenido que transformar incluso su forma de alimentarse, ha generado mucha angustia, ha generado mucha ansiedad, ha generado mucha gente irritable todo el tiempo, que se ve en las redes, incluso con algunos mensajes que ustedes seguramente han visto, se ve en las redes sociales cómo la gente está de alguna manera muy fosforito, como dicen criollamente, muy sensible. No puedes escribir nada o no puedes decirle nada porque de inmediato saltan. Y no solo en las redes sociales, sino también en la vida real. No solo en la vida virtual, sino en la vida real. Entonces, esta condición de la comida chatarra, el cigarrillo, el estudiar, miren, la gente ha estado tan metida en el tema de el trato directo con las personas que ahora que nos toca tratarnos unos a otros a través de estos medios, yo he tenido que aprender a hacer esto. Esto no estaba metido en mi cabeza, no sabía cómo hacerlo y he tenido que ir aprendiendo poco a poco muchas de las cosas que ahora estoy desarrollando. Incluso las citas que todavía seguimos haciendo, que todavía seguimos brindando, también se dan por este medio. Y al darse por este medio, también es un aprendizaje, porque no es lo mismo hablar a través de una computadora que hablar en persona. ¿Por qué? Porque este hábito que uno tenía para hacer las cosas se ha ido transformando. Los estudios mismos ha generado mucho para muchos alumnos, para niños, para adolescentes y aún para adultos, para aquellas personas que están estudiando maestrías o están estudiando diplomados o están en la universidad, el hecho de poder tener que involucrarse en esta condición de contacto también ha generado mucho estrés, mucha ansiedad. Y es importante que lo podamos ver y reconocer porque son hábitos de conducta que también necesitamos aprender a manejar y aprender a cambiar. Mire usted, el problema de la gente que está en la calle, saliendo sin mascarilla, sin preocuparse por los demás, o con la idea de decir, bueno, pues si me tengo que morir de algo, me voy a morir, eso no es ningún problema, también es un problema conductual, también es un problema de hábitos de conducta. ¿Por qué? Porque esa persona se ha habituado probablemente a no seguir reglas durante su niñez, durante su adolescencia, y ahora que le toca estar en la calle, tampoco puede hacerlo. Y al no poder hacerlo, no es por una condición de que no quiere y es rebelde y le llega todo, no, sino porque ya está habituado, está tan normalizado para él o para ella no seguir las reglas que cuando le pone una regla, cuando el gobierno pone una regla, no la cumple. No la cumple porque desde casa tampoco la había estado cumpliendo. Por eso es importante trabajar este tema de los hábitos de estudios, los hábitos alimenticios, los hábitos de conducta, esa condición de estarle, como diciendo, bajando el dedo, como dicen algunos, a muchos de los comentarios, a muchas de las personas que están a su alrededor. Hay, por ejemplo, matrimonios que se habían acostumbrado, se habían habituado a verse solo por las noches después del trabajo. Pero ahora que se rompe esa rutina y ahora tienen que volver a establecer una nueva rutina donde se tienen que ver todo el día en casa, hay una continua desvalorización por las cosas que uno va haciendo. Hay una continua desvalorización por el hecho de que uno le dice al otro, oye, pero así no se hacen las cosas, pero tú no me hacías esto, o por qué te vistes así, o por qué estás así en casa. Toda una serie de críticas y juicios o prejuicios que se han estado ahora en este tiempo normalizando, que la gente se ha estado habituando a esto nuevo. Por eso es importante que usted pueda reconocer qué cosa se ha vuelto en usted automático, qué cosa está en automático del cual usted no se había dado cuenta. Tal vez está criticando en automático continuamente, tal vez está airado continuamente, enojado continuamente, explosivo o explosiva continuamente, solo porque se ha habituado a ese estilo de vida que en este tiempo, producto del aislamiento, estamos viviendo. O esta condición de esta fotito que vemos allí al final de esas tres mujeres que están conversando, ¿no? Se cortó la internet, pero insisto, esta misma condición que está ocurriendo de entrar a una nueva rutina hace que las personas continuamente vayan adquiriendo nuevos comportamientos o los comportamientos que tenían en algún momento en su vida ya lo tengan cada vez más desarrollados.
Es importante que nos podamos poner a pensar en esto para que no dejemos que estos hábitos que son dañinos nos generen mayor malestar y nos agoten. Porque ¿sabe lo que pasa con un hábito dañino justamente? Es que este se vuelve un hábito que te deja sin energía. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos rápidamente acerca de cómo estos hábitos te dejan sin energía. El preocuparse, por ejemplo, por lo que no se puede controlar. Hay gente que ya se ha habituado a la ansiedad, permítame decirlo, o se ha habituado a su tristeza, o se ha habituado a su falta de control de impulsos y comienza a normalizar su conducta y dice, bueno, un día más, ahora de qué me voy a preocupar, ahora qué me va a poner triste, otro día no puede ser, hoy día no ha salido el sol, me siento nuevamente triste y esa forma de reflexionar se vuelve un hábito en la persona. Se vuelve una condición tan normalizada que ella o él ni cuenta se da. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted se ha despertado y ha dicho, uy, no puede ser, y ahora qué va a pasar? No puedo cobrar de la AFP, no puedo hacer nada, y comienza a vivir o a revivir toda una serie de ideas en su cabeza que al no estar claro de lo que va a ocurrir, le atormentan. Y ya usted comienza a preocuparse, pero ya por un hábito, no porque sea una preocupación real. En algunos casos sí será una preocupación real, pero en otros casos y en muchos casos son preocupaciones habituadas. Es decir, la persona se habitúa a estar preocupándose. Tal es así que cuando se despierta en algún momento dice, ¿y ahora de qué me voy a preocupar? Y ahora no hay nada de qué preocuparse. Y se siente mal por no preocuparse o por dejarse absorber lo que les preocupa a otros. El ser perfeccionistas todo el tiempo también es un hábito constante que hace que las personas se vuelvan más lentas. Por ejemplo, conozco casos de personas que han querido dictar o editar algunos de estas clases a través de estos medios con sus alumnos, pero están tan enfocados en hacerlo tan perfecto que se pierde el tiempo, que pasa el tiempo, algunas profesoras ha pasado eso con niños, pasa el tiempo y no llega a explicar qué de hacer solo porque está en una condición continua de estarse de alguna manera lastimando o quejándose, que ya lo hace de manera constante. ¿Por qué? Porque es perfeccionista todo el tiempo y está continuamente dejando que ese hábito de perfeccionismo la canse, la agote. Otra cosa que dice allí, ¿no? Poner demasiada atención a las críticas destructivas. Como le decía hace un momento, hay gente que está muy enfocada a las críticas que hay de las personas que están de alguna manera conociendo, sabiendo y está atenta a ver qué me va a decir y ahora qué me van a decir. Seguro se me van a criticar que se me está cortando el internet a cada rato, por ejemplo, ¿no? Porque es una condición de hábito, insisto. Si usted no se da cuenta de qué cosas está haciendo en su vida de forma automática, no va a poder cambiar ese hábito. Así es que comencemos a trabajar sobre eso. Discutir con alguien que no está dispuesto a escuchar también es un hábito. Se ha dado cuenta que hay gente que está todo el tiempo hablando, escribiendo o mandando mensajes, sobre todo en las redes sociales, a aquellas personas que escriben sus cosas, escriben algo que se les ocurre, pero hay exclusivamente quienes están ahí escribiendo cosas para minimizar o para romper la cadena de esto que están escribiendo o hacer algo con tal de que la persona que ha escrito el post, lo que sea, se sienta mal o ya no haga comentarios o deje de escribir cosas que quiere hacerlo porque le gusta, porque le interesa, ¿no? Son cosas que están pasando en este tiempo, producto de este aislamiento y producto del cambio rutinario que estamos viviendo y que muchos no se están dando cuenta. También, así como hay gente que tiene muy buenas rutinas saludables, como el hacer ejercicios, hay otro tipo de gente que se ha acostumbrado a no hacer ejercicios, ¿no? No sé si ha visto, pero hay un video en internet de un perrito que con una patita nada más está en estas máquinas caminadoras, que con un solo pie nomás se da cuenta que va haciendo la finta, como dicen algunos, de estar haciendo ejercicios. Pero eso está ocurriendo porque somos seres de hábitos y no nos damos cuenta.
o también está el hábito de no superar la herida. ¿Qué significa? Que muchas veces estamos tan enfocados en el dolor que nos quedamos con ese dolor dentro y aun cuando estoy muy contenta o muy contento y muy feliz riéndome de cualquier cosa, aparece nuevamente esa idea del dolor que viví y me hace poner triste, me hace poner angustiado. O comienzo a recordar, o hay gente que vive con mucha culpa, por ejemplo, y comienza a tener esta condición de estarse quejando continuamente, de estarse sintiéndose mal continuamente. Entonces les decía, ¿no? Que muchas veces sin darnos cuenta vamos adquiriendo hábitos que nos lastiman y nos dañan, como el hecho de no saber decir que no también. Eso me pasaba muchísimo, ¿eh? Hace muchos años atrás yo tenía esta costumbre de no saber decir que no y a todo el mundo le decía, sí, yo lo hago, sí, yo me presento, sí, todo era sí, 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 pero me iba desgastando internamente, me iba lastimando a mí mismo y aun cuando quería decir que no, no podía. ¿Por qué? Porque me había habituado a este estilo de vida de estar continuamente aceptando todo tipo de condición, todo tipo de pedido que la gente pudiera hacer. También es una buena herramienta el ayudarse a sí mismo diciendo no algunas veces. Cuando quieres hacer algo o cuando alguien te pide hacer algo y no puedes hacerlo, lo mejor es decirle que no. Pero eso también es una rutina que se tiene que romper para aprender a vivir un nuevo hábito. ¿Cómo es que se genera este hábito? ¿Cómo es que se da esta condición en nuestra vida? Yo les había mencionado justamente acerca del el cerebro que tengo aquí en mis manos y quiero que podamos entenderlo de esta forma. Mire, primero que nada, debemos entender que en nuestro cerebro, acá tengo la mitad, tenemos una zona que le llaman el sistema límbico, toda la parte emocional del cerebro. Vamos a ponerlo por acá. Creo, eso es. Miren, toda esta zona es el tronco encefálico, el sistema, toda esta parte del cerebro, todo esto pertenece al sistema límbico. Esta parte se llama la corteza prefrontal está aquí adelante. Esto es como si fuera su frente y esto es como si fuera la parte de atrás de la nuca, que viene incluso acompañado de lo que es el cerebelo, ¿no? Entonces, el cerebro, que tiene dos partes, está relacionado de esta forma. Yo he puesto aquí unos clavitos porque quiero mostrarle algo a continuación, pero voy a primero a terminar de explicar qué es lo que pasa. Dentro del cerebro, dentro de nuestro cerebro, en esta parte, en esta zona central, hay un sistema de recompensa que se le llama el centro del placer. Este centro del placer lo que hace es motivar a la persona, ayudarla a que pueda lograr las cosas que se plantea y a buscar el placer y el riesgo, es decir, a que la persona esté continuamente enfocada en hacer cosas que le hagan sentir bien, pero además también hacer cosas que le hagan retarse, que le hagan desafiarse. Este sistema del cual estoy mencionando, el sistema de la recompensa, lo que hace es que la persona lo lleva a actuar de manera inmediata, muchas veces de forma impulsiva, pero también es el área que nos permite ser curiosos y nos permite despertar en nosotros la curiosidad para saber qué está pasando, qué estamos haciendo o qué podemos hacer. Estos son regulados por lo que se denomina los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son de alguna manera la forma en que se van conectando de neurona en neurona a través de hormonas que recibe de nuestro cuerpo y se convierten en, como su nombre lo dice, transmisores de contenido, vamos a llamarlo neuroquímico en el cerebro. Estos neurotransmisores ayudan a regular este sistema de recompensa. El principal neurotransmisor que recibe es la dopamina. Seguramente usted lo ha escuchado. La dopamina, que le llaman la hormona del placer, genera en el cerebro toda una serie de cambios que nos ayudan a sentirnos bien, nos hacen sentirnos bien. Y junto a ella está la serotonina, que más bien es la hormona de la calma, es la hormona de la alegría, de la satisfacción, que ambas hormonas
trabajadas en nuestro sistema de recompensa hacen que lo que vayamos aprendiendo se quede pegado en nuestro cerebro. Eso permite que el individuo pueda desarrollar nuevos aprendizajes, que todas las conductas que aprende se queden selladas en él producto de estas dos hormonas, de tanto la dopamina como la serotonina. Este sistema de recompensa es el principal sistema implicado en el desarrollo de la adicción. Por eso que la adicción se vuelve un hábito, doloroso y triste, por cierto. Se vuelve una rutina en la que la persona, sin darse cuenta, va a través de las repeticiones generando algunas conexiones. Le voy a explicar esto, miren. A ver, yo he traído acá algunos materiales que espero que usted se pueda dar cuenta. Mire, esto de aquí es un hilo de color rosa, ¿ok? Voy a hacer y voy a abrir la pantalla para que usted pueda verlo por completo. Ahí está. Lo que voy a hacer es establecer algunas líneas. ¿Qué pasa? Mi cerebro, vamos a ponerlo, a ver. Mi cerebro va a comenzar a establecer conexiones a lo largo de todo el cerebro. Se van a establecer conexiones. ¿Qué son esas conexiones? Estas conexiones son los aprendizajes que yo voy obteniendo a través de mi aprendizaje. Todas estas conexiones son aprendizajes. Todo esto es porque mi cerebro está aprendiendo a realizar algún tipo de conducta. ¿Se da cuenta? Esa es la huella, esa es la red neuronal. Cuando usted aprende a manejar bicicleta, sus neuronas se van conectando unas con otras. Y al momento de conectarse unas con otras, eso queda registrado en su cerebro como una condición que no va a poder cambiar. No va a poder cambiar. Y ojo, por favor, permítame decirlo con mucho respeto. Si alguien le dice alguna vez, lo que usted tiene que hacer es desaprender para volver a aprender. Cuidado, cuidado. Una red neuronal no puede borrarse. Sí puede reemplazarse, pero no borrarse. Esa forma en que usted aprendió a hacer las cosas se quedó grabado en su cerebro a través de estas rutas. Esto es como si usted fuera a una montaña y comenzara a caminar por una zona de la montaña. Cuando usted camina por la zona de la montaña, ese camino se va abriendo. Si usted sigue caminando en esa zona de la montaña, ese camino se va afirmando. Y si usted continúa por ese camino y otras personas continúan por ese camino queda ya como una huella. Usted no puede ir por otros caminos porque ya hay huellas que se quedan. ¿Me dejo entender? De igual forma es el aprendizaje, de igual forma es la rutina, de igual forma es el hábito. Se va quedando huellas en su cerebro. ¿Por qué la gente ansiosa le es tan sencillo que ante una noticia, ¡pum!, se despiertan todas las emociones y comienzan a registrar? Su cerebro ya aprendió a sentir miedo. Su cerebro ya aprendió a establecer esas conexiones de temor que los llevan al terror y no puede usted, por eso en algunas ocasiones ni siquiera puede aprender a modificarlas. Igual, si usted aprendió de niño que, por ejemplo, esta ruta de aquí dice que, por ejemplo, ¿no?, esa clase magistral que algunas abuelas han podido dar, esa condición de decir, todos los hombres son iguales, ¿no?, cortados con la misma tijera, dicen algunas. Bueno, eso se quedó grabado. Y si encima usted aprendió que el trato entre un hombre y una mujer es violento en todo sentido, eso quedó también grabado. Eso se quedó en una de estas huellas. Por eso es que cuando usted ya es adulto o adulta y usted se establece una relación con alguien, estas rutas grabadas en su cerebro se quedan allí y comienza usted a vivir como si fuera una condición, vamos a llamarla natural. ¿Por qué? Porque ya está grabado en su cerebro. ¿Y cómo borramos eso? ¿Cómo cambiamos ese chip de nuestro cerebro? Es que no se puede borrar, eso quedó grabado.
¿Qué tenemos que hacer entonces? Y acá, si usted se da cuenta, voy a usar un color diferente, el color azul. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese color azul? Establecer nuevas conexiones, ayudarle a mi cerebro a aprender nuevas formas de relacionarse. Ya no de la forma en que antes aprendí, sino de la forma en que yo quiero que mi cerebro aprenda esta vez. ¿Se da cuenta? Nuevas formas, nuevas maneras. ¿Qué es lo que hace? Ponerse encima de eso que ya antes estaba en mí. Ya no es rosado solamente. ¿Se da cuenta? Ahora es azul. Esas nuevas rutas son nuevos conceptos. Para aquellos que conocen un poco de la palabra de Dios y que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, bueno, este color azul es la verdad y ese color rosado es la mentira. Lo que hace nuestro cerebro es hacer nuevas conexiones, en este caso particular, con la espiritualidad de Dios. Y eso nos permite cambiar la forma en que vemos la vida y cambiar las formas en que actuamos con los demás. Esta condición nos permite ir cambiando nuestros hábitos, nuestras rutinas, primero aprendiendo a cambiar las rutas de mi cerebro. ¿Se da cuenta? Espero que esto haya salido. Por lo que veo, dice que se quedó congelado, pero espero que se haya entendido esta condición. ¿Cómo es que su vida y su cerebro tienen huellas de las cuales cada uno de nosotros tiene que aprender a transformar estas huellas? Tiene que aprender a cambiarlas, a modificarlas, para que así podamos de alguna forma establecer nuevas rutas de acción. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta condición de la que estábamos hablando hace un momento, que en la repetición que se crean conexiones neuronales que hace que el cerebro se adapte y repita lo aprendido, ¿cómo entonces necesitamos hacer o aprender para poder entender estos hábitos? Bueno, lo primero que ocurre es que ante una condición, ante cualquier situación, hay un disparador, siempre. Situaciones particulares que gatillan, que es como un gatillo, que ante determinada conducta, ¡pum!, se dispara. Una vez que esas conductas se dispara o esa situación ha disparado una reacción tuya, aparece un ritual. Se le denomina ritual justamente porque es una condición en la cual ya uno ha aprendido, ya tiene la rutina instalada en su cerebro, ya tiene el hábito instalado en su cerebro, que incluso es apareado, se le llama, o es fusionado con la recompensa. Esto se repite y se repite vez tras vez y se queda instalado en el cerebro. Por eso es que hay muchas personas que viven o sufren violencia en el hogar y cuando ya son adultos les es fácil caer en violencia o producir violencia porque ya es un registro aprendido en su cerebro, como hemos visto en esas huellas neuronales. Pero producto de eso viene un tercer momento, que es el recibir la recompensa. Producto de la deliberación de la dopamina, de la serotonina, lo que ocurre es que uno comienza a recibir o bienestar y satisfacción, o, que es lo que se fija y refuerza la conducta, o también recibe bienestar o satisfacción, pero no solo por generar algo, como lo dice allí, sino por evitar algo. En este caso son emociones desagradables. ¿Se da cuenta de eso? Es decir, producto de esta condición en el cerebro que hemos visto, de estas huellas neuronales que hemos visto, producto de todas estas huellas neuronales que estamos viendo, nuestro cerebro comienza a interpretar, si yo hago esto, voy a sentir placer. Por ejemplo, ¿qué? Permítame hacerlo. El hábito compulsivo de comer. Yo estoy ansioso, tengo miedo, y ahí está, el disparador es el miedo. Nos han dicho que tenemos que quedarnos encerrados. ¿Cuál es el ritual? Estar pensando y pensando de que tengo miedo, pero mi cuerpo comienza a generar una condición de angustia y necesito algo para calmarme. Entonces, ¿qué hago para calmarme? Buscar algo que comer. ¿Cuál es mi ritual?
me salgo, me levanto de la cama, aunque sea de madrugada, voy a la refrigeradora, la abro, saco algo, porque estoy con angustia, porque tengo miedo de algo, no sé de qué, pero tengo miedo. Incluso tengo miedo de lo que vaya a ocurrir. Entonces, después de comer, ante la primera cucharada o mientras voy poniendo no sé, la comida en el horno microondas, ahí viene la recompensa. Mi cerebro recibe dopamina porque sabe que va a recibir, va a generar una emoción agradable con lo que estoy haciendo. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo, cuando usted, por ejemplo, siente, ya no siente miedo, sino siente ira, siente rabia, comienza el ritual, en su mente comienza a recordarse que la gente le maltrataba, que las personas de alguna manera estaban tratando de dañarla, o que usted recuerda cómo su papá maltrataba a su mamá, todo eso comienza a generar un ritual, su cuerpo comienza a sentir la ira y entonces viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No sentir algo agradable, sino desaparecer eso desagradable. Entonces, ¿cómo desaparezco eso desagradable? Evitando esas emociones. ¿Cómo hago para evitar esas emociones? ¡Pum! Grito. Y digo, basta ya, no quiero seguir renegando, mira cómo te pones, ya ves tú que me quieres hacer daño. Y todo eso como una condición de que mi cerebro ya no es dopamina la que genera, sino cortisol, que me dice, tienes que defenderte, aun cuando ni siquiera usted ha sido atacado o atacada, solo por aprendizaje. Y aquellos que son docentes y que me están escuchando, esto también es clave para poder entender el niño, el adolescente que está detrás de una pantalla. Si no recibe un estímulo que le motive, que le haga disfrutar de la clase, lo que va a hacer es aburrirse. Va a poner la pantalla en negro y se va a ir a hacer cualquier otra cosa mientras usted está dando sus clases. ¿Por qué? Porque esta generación de dopamina que en el caso de un adolescente, por ejemplo, su cerebro ha cambiado muchísimo en el adolescente. Ya hemos hablado de esto en educación emocional. Los dos sistemas que crecen lo más pronto posible en un adolescente es el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, y el sistema de la recompensa, que es esto que les estoy hablando ahorita. Esas dos sistemas que tienen en el cerebro crecen de una magnitud impresionante. Y la parte del cerebro, esto parte de aquí adelante, que es la corteza prefrontal, que es toda esta zona de la frente, de acá para arriba, toda esta zona, eso en el adolescente todavía está pequeñito, no físicamente, sino a nivel funcional. Sus funciones todavía están en pleno desarrollo. Yo les decía que esto llega a madurar a la edad de los 25 años. Entonces, esta zona del cerebro que le dice, oye, cálmate, tranquilo, todavía está pequeño. Pero la zona que le dice, busca placer, busca riesgo, está grande, está inmenso. Y por eso que para ellos es fácil adaptarse a nuevas rutinas, a estar con el celular todo el día, por ejemplo, a estar con el celular toda la noche y hasta toda la madrugada. ¿Por qué? Porque es una condición fisiológica, o más bien diría yo, neurológica, lo que está aconteciendo en ellos. Entonces, ¿cómo se genera el hábito? Bueno, pues la recompensa que yo recibo, sobre todo la recompensa, cuanta más veces me exponga a una experiencia placentera, más se va a solidificar. ¿Por qué? Porque mi cerebro va a estar más lleno de esa ruta. Si encima la vuelvo a repetir y la vuelvo a repetir y la vuelvo a repetir, esa conducta se vuelve ya una condición muy fuerte en mi vida. Pero ¿cómo hacemos para cambiar ese hábito? ¿Cómo hacemos para modificar esa conducta? No sé si hasta aquí me estoy dejando entender con las cosas que estoy mencionando, ¿no? Espero que sí. Pero ¿cómo cambiamos de hábitos? ¿Qué hacemos para cambiar el hábito? Todo hábito dice que requiere de un tiempo para ser modificado, pero junto a ese hábito debe de haber una intención de cambio prioritariamente. ¿Qué significa tener una intención de cambio? Significa tener una conciencia respecto a lo que yo estoy haciendo, una conciencia de las conductas que tengo o de las reacciones que tengo. Tomar conciencia significa que usted se acaba de dar cuenta de que hay cosas que usted hacía de forma automática, pero que no se había percatado. Pero ahora sí se está dando cuenta y dice,
a mí me pasa eso que dice el psicólogo César, a mí me está pasando eso me está ocurriendo, eso que usted está diciendo ahorita, esa es una intención de cambio, eso significa que usted está teniendo la posibilidad de entender lo que le está pasando para poder cambiarlo. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede cambiar aquello que no acepta. Si usted no acepta la condición que tiene, difícilmente podrá cambiarla. Necesitamos aceptar la condición que tenemos para establecer una ruta de cambio, para poder producir una nueva ruta en nuestro cerebro que nos ayude a poder manejar mejor nuestra vida. Eso es clave, el darse cuenta, el estar atento, el permitirse de alguna manera saber de qué se ha dado cuenta. Si, por ejemplo, yo le hiciera esa pregunta en este instante y le dijera, con todo lo que estamos hablando, ¿de qué se ha dado cuenta usted? ¿Qué cosa viene a su mente? Póngase a pensar. No necesita escribirlo si no quiere, pero ¿de qué se está dando cuenta con esto? ¿Qué hábitos se han vuelto tan rutinarios y tan fuertes en usted que ni siquiera se había percatado de que eso que usted hace continuamente no es un hábito correcto? ¿Cuáles son esos hábitos que usted se ha dado cuenta de que no le están ayudando en el trato para con su pareja, en el trato para con sus hijos, en el trato para con usted mismo? ¿Cuáles son esos hábitos que usted recién se está dando cuenta, por ejemplo, como el minimizar a su pareja cuando hace algo que a usted no le agrada? Como por ejemplo el estar criticando continuamente a la gente o a su alrededor o incluso su propio trabajo, es decir, autocriticándose, cuando usted mismo no se puede dar el valor de poder aceptar la condición que tiene. Piense por un momento, porque eso que usted comience a identificar ya habrá dado el primer paso para el cambio habitual, para el cambio de conducta que usted quiere tener. El segundo paso, que es importante también, es que podamos nosotros integrar nuevos aprendizajes en nuestra vida, a través de la capacitación, a través del apoyo, a través del descubrimiento y la comprensión de las cosas que estamos viviendo. Ese nuevo aprendizaje debe llegar justamente en la evaluación que yo tenga respecto a lo que yo actualmente soy y lo que yo quiero, en lo que yo quiero convertirme. Para aquellos que alguna vez han leído su Biblia, seguramente han entendido que allí se habla de lo que se dice Pablo, lo que dice Pablo, entre comillas, el viejo hombre. Ok, ese es el viejo hombre, el cómo soy yo en la actualidad, el cómo me estoy comportando yo en la actualidad, en las rutinas o en los hábitos que tengo, aun cuando sean dañinos, yo tengo que reconocerlos y aceptarlos, para luego darme cuenta que eso que he estado haciendo no es lo más adecuado, que eso que he estado haciendo no me está ayudando lo suficiente. Entonces necesito entender y aprender una nueva forma de vivir. Permítame con mucho respeto decirlo, incluso el concepto que usted tiene de Dios. ¿Cómo es que lo ha vivido antes? ¿Qué pensaba usted antes de Dios? ¿Qué cosa tenía en mente respecto a Dios antes de darse cuenta que lo veía a Dios de forma automática? Sabía que Dios está en el cielo y que uno puede llegar a Él de forma automática. Pero ¿y qué tal si más bien comienza a pensar otras maneras en las cuales conoce a Dios en la actualidad y si lo está cumpliendo en su vida o no? A eso se refieren los nuevos aprendizajes, a podernos dar cuenta de que hay un color diferente en la ruta de nuestra vida, en la ruta de nuestro cerebro. Esta condición es importantísima también para poder ir cambiando. Hay personas que sufren, y permíteme decirlo con mucho respeto también, que sufren con conceptos que alguna vez vivieron o conocieron en sus vidas. Por ejemplo, un hábito de algunos varones es no abrazar o no tomar de las manos a sus esposas después de mucho tiempo de haber estado casados. Es un mal hábito, por cierto. Hay quienes tienen el buen hábito de poder más bien abrazar tiernamente, besar a sus hijos en el rostro, acariciar el cuerpo de su esposa o acariciar la cabeza de sus hijitos, pero hay quienes no tienen ese hábito y les cuesta llegar a hacerlo.
¿Por qué? Porque aprendieron en su cerebro, hay una ruta que dice no se puede tocar, no se puede besar, es vergonzoso tener que mostrar tus sentimientos a alguien porque después la gente se burla. Eso queda grabado y por eso le es difícil cambiarlo. Cuando yo me doy cuenta que esto que estoy viviendo no es correcto, producto de un aprendizaje, y empiezo a vivir un nuevo aprendizaje, ahí es cuando empiezo a cambiar. Y entonces lo que necesito es repetir continuamente ese nuevo aprendizaje. Incorporar ese nuevo hábito aprendiendo a repetirlo. Dicen los investigadores que para cambiar un hábito se requiere 21 días, 3 semanas. Si durante 3 semanas yo estoy haciendo lo mismo continuamente, eso va a ir modificando mi hábito, va a modificar mi forma de actuar. Y para eso necesitamos de mucha fuerza de voluntad. Es importante que podamos aprender entonces a ejercer nuestra fuerza de voluntad frente a aquellas cosas que estamos viviendo. ¿Se da cuenta? Esos 3 pasos son importantes. Que haya una intención de cambio, que haya un nuevo aprendizaje y que haya una repetición constante de aquello que usted está viviendo. Sea con los alimentos, sea con el comportamiento emocional o el comportamiento social, o incluso, permítame decirlo también, y lo digo con mucho respeto, su comportamiento sexual también es un hábito, también es una rutina, sobre todo aquellas parejas que ya en su comportamiento sexual se ha vuelto tan rutinario que no se dan cuenta de ello y comienzan a vivir insatisfacciones a nivel sexual. Y por eso es importante que podamos identificar y valorar lo que estamos viendo el día de hoy. Pero, ¿cómo hago para ir de una conducta a otra extrema o contraria probablemente? ¿Cómo hago para poder convertirme de amargado a dulce? ¿Se puede hacer? Pues permítanme compartir un testimonio personal, porque a mí me pasaba esto, se lo cuento. Pues no se lo vaya a decir a nadie, ¿eh? A mí me pasaba esto, que muchas veces estando en un estado de ánimo amargado, molesto, rabioso, terminaba gritando o hiriendo a las personas sin darme cuenta que lo que yo estaba verbalizando o la forma en que me estaba conduciendo lastimaba a otros. Entonces, en ese tiempo que vivía en automático, yo pasé por mi condición por este proceso, ¿no? En que todo lo resolvía gritando y por todo resolverlo gritando, yo le llamaba a esa zona la zona del puro grito. Todo el tiempo gritaba, molesto obviamente, pero reaccionaba de forma automática. No era algo que yo quisiera hacer, sino que no bastaba que me dijeran algo para ¡pum! Encenderme de inmediato y terminar hablando o gritando de forma agresiva o de forma amarga. Hasta que, hablando esto, también con mi terapeuta en su momento, cuando comencé a comprender en esta condición de ir comprendiendo cómo se van generando las conductas, me comencé a dar cuenta que mis gritos lastimaban a otras personas. Me volví más reflexivo, más cuestionador aún de mi propia conducta. Entonces me convertí en el gritón arrepentido. ¿Qué significa eso? Que todavía gritaba, sí que gritaba, pero ya me daba cuenta que lastimaba, entonces pedía perdón. Entonces me acercaba para decir lo siento, para decir lo lamento. No es que haya dejado de gritar, pero al menos era consciente de que la conducta que yo tenía lastimaba a otros. Hasta que el tiempo fue pasando, me fui dando cuenta cómo la ira se maneja en mi cuerpo, cómo me doy cuenta que mi cuerpo está a punto de explotar y comencé a convertirme en el ex. Oh, pero no de mi esposa, por si acaso. ¿Eh? Dios quiere que nunca pase eso. Pero sí en el ex gritón. Es decir, de una forma preventiva, sabía que estoy a punto de reventar, sabía la condición emocional que tenía y por eso decía, no voy a hablar en este momento. Por eso me encierro, normalmente lo que hago es encerrarme o irme a otro lugar, aprender a respirar, calmarme un poco para luego regresar y conversar. Si se da cuenta, este proceso nos lleva hacia un camino, hacia un transitar. El que primero usted pueda comprender que las cosas que hace, lo hace de forma automática. Cuando pasa a un segundo nivel, lo hace de forma reflexiva. Y si usted llega y logra poder entrenarse en ello,
puede llegar a hacerlo de forma preventiva. Probablemente, como a mí me pasa, en algunas ocasiones va a pasar de lo preventivo a lo reflexivo. En algunas ocasiones seguirá gritando, pero de forma arrepentida, es decir, grita y después se arrepiente. En alguna condición, ojalá eso vaya bajando, pero suele pasar porque obviamente por el hábito que hemos tenido, por la ruta ya establecida en nuestro cerebro, eso está latente, pero la nueva ruta todavía hay que seguir fortaleciéndola. Ese nuevo hombre todavía hay que seguir fortaleciéndolo. Y por eso es importante que podamos manejar todos estos conceptos, todos estos compromisos que podamos tener. Por tanto, es importante entonces que podamos nosotros aprender a identificar esas rutinas que tenemos para que esto que nosotros vivimos no se lo terminemos trasladando a nuestros hijos y más bien las buenas rutinas, los buenos hábitos, podamos nosotros más bien poderlo trasladar a nuestros hijos, aprender a darle lo mejor y no lo peor de nosotros. Espero que las cosas que podamos haber hablado sean de beneficio para usted. Recuérdelo, si usted quiere cambiar algo, tome conciencia primero. Establezca un nuevo aprendizaje y repita, 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 hágalo de nuevo, busque otra vez hacerlo, no se quede en esa condición, no solo se quede en la condición de escucha o de observador, aplíquelo, hágalo, cambie de rutinas, sea usted consciente de cuál es su rutina en el día. Yo le invito a que usted haga un ejemplo, un ejercicio. Usted cuando se levante mañana o ahora mismo, cuando usted termine esto, ahora mismo usted comience a pensar en lo que está haciendo. Piense en lo que piense mientras va haciendo las cosas que hace. ¿Qué va a hacer ahorita? Probablemente algunos van a tomar su lonchecito, yo ya tengo acá mi cafecito, probablemente algunos van a estar mirando televisión, algún programa, chequeando sus redes sociales. Ok, préstele atención a lo que hace y usted mismo comience a reflexionar y a pensar en lo que está haciendo de forma automática. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy agarrando mi celular? ¿Estoy viéndole al hermanito César cómo está hablando? ¿Qué cosa está haciendo? Piense por un momento en eso y vaya pensando si eso que usted está haciendo alguna vez lo pensó, lo meditó, se dio cuenta que lo estaba haciendo. De esa forma, trate usted de encontrar una nueva forma de tratarse. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta usted si pasa tiempo realmente con sus hijos o con su esposa? ¿O es que están en la misma casa, pero en lugares diferentes? Yo me tuve que dar cuenta de eso, a pesar de que con mi hijito tenemos momentos de juego, hay momentos en que no quiero jugar y hay días en que no lo hago, a pesar de que mi hijito viene y me busca, porque para ellos los niños necesitan una estructura y esa estructura le permite reafirmar estas rutinas o estos hábitos, sean saludables o no. Y cuidado, porque si no hay una estructura adecuada, puede él o ella, su hijo o su hija, establecer hábitos que sean dañinos para ellos mismos. Entonces póngase a pensar en eso. Cuestione lo que usted está haciendo. Dese cuenta si lo que usted está haciendo es algo favorable, algo agradable, o si es algo más bien que no merece, de alguna manera, no merece tener una condición en su vida. Comience a vivir estas experiencias, a darse cuenta, a poder evaluar, corroborar o incluso cuestionar las cosas que hace. Y solo de esa forma usted va a poder atender o aprender a tener una nueva vida, una vida mucho más favorable. Cuidado con la rutina de pensar mal continuamente de todo. Cuidado con la rutina de estar ansioso y angustiado continuamente. Cuidado con la rutina de pensar que esta depresión o esta tristeza nunca va a poder desaparecer de su vida. Cuidado, cuidado con esa rutina de pensar de que si usted un día está feliz y otro día está triste, entonces es bipolar. Cuidado, no se etiquete usted nada, no haga, a menos que usted sea un doctor o médico o que sea un psicólogo y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Si usted tiene formación en salud, bueno, pues escúchese, pero si no lo tiene, cuidado, porque eso también se vuelve un mal hábito de estarse etiquetando con frases o palabras que son diagnósticos y que solo debe ser evaluado por un médico, psiquiatra o por un psicólogo profesional clínico
que tenga de alguna manera experiencia en ello. Así es que le animo a que usted considere todas estas cosas que hemos conversado el día de hoy. Espero que pueda ser de beneficio para todos ustedes. Y por cierto, esto va a quedar grabado en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Ahí están las direcciones. Usted puede ingresar buscando como César Basalar Chacón en las diferentes redes sociales que hay. Estoy en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Y ya sabe, si usted necesita algún tipo de ayuda o de apoyo o quiere compartir esta información con otra persona, tenga la libertad de hacerlo. Ahí están los números telefónicos. Usted puede llamar para poder continuar teniendo citas y sesiones a través de este medio. Y le agradezco por continuar compartiendo todas estas cosas que pongo normalmente en mi Facebook. Así es que ahí estamos para poder estar en contacto cuando usted guste. Muchas gracias por este tiempo, que Dios los bendiga. Espero que pueda ser de beneficio todo lo que hayamos compartido con usted. Un gran abrazo y nos vemos hasta pronto con nuevas formas de poder compartir estos temas, con nuevos temas, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga y chau.